Ok, les comparto entonces. No sé si lo ven. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Este es el que les envié. Este es el que les envié. Lo tienen allá en digital. Yo no tengo, profe, ese libro el semestre pasado. Vayas a enviar por email. Lo compraste el semestre pasado. Me lo pasaron. A ver, nos vamos a ir al capítulo 11. Vectores en el espacio. Ok. Ok, va a ser a partir de esto. Dale. Ok, me faltó igual mencionarles que la magnitud del vector se nota de esta manera. Vamos a darle la lectura de aquí para adelante. Dice, otras cantidades como la fuerza, velocidad, aceleración tienen magnitud y dirección y no pueden caracterizarse completamente por medio de un solo número real. Para representar estas cantidades se usa un segmento de recta dirigido. Dice, el segmento de recta dirigido tiene como punto inicial P y como punto final Q, como pueden observar aquí. Esto es un segmento de recta dirigido, cuyo punto inicial es P, punto final Q. Y la longitud de este segmento de recta dirigido se denota de esta forma. Estas dos como valores absolutos, lo vamos a diferenciar de los valores absolutos debido a que son dos. Es lo que vamos a llamar norma. Norma del vector. Y es solamente la magnitud del vector. O sea, a veces solamente vamos a requerir de la magnitud del vector. Si requerimos de la magnitud, pues encontramos la norma. Muchas veces sí lo vamos a, simplemente vamos a necesitar la magnitud. Entonces, igual vamos a, más adelante les voy a mostrar cómo se calcula. Dice aquí, esto es lo importante. Miren, segmentos de recta dirigidos que tienen la misma longitud y dirección, se dice que son equivalentes. Es como lo que está aquí, si te fijas. Es un segmento de recta equivalente. Aunque parta en puntos distintos, fíjate, el punto P, el punto de inicio, es un punto distinto. Sin embargo, tiene la misma magnitud. Y tiene la misma dirección. Vale. Tiene la misma magnitud y tiene la misma dirección, aunque partan en puntos distintos. Entonces se dice que ahí los vectores son equivalentes. Micrófonos. Jóvenes, voy a tener que empezar a mutear, ¿eh? Apaguen su micrófono. Voy a empezar a mutear y voy a empezar a seleccionar las personas para que ya no entren a las sesiones porque nada más están estorbando. Entonces, apaguen su micrófono. Solamente préndanlo cuando vayan a hablar. Terminan de hablar y lo vuelven a apagar. Ok, bueno, continuamos. Dice, el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos que son equivalentes es lo que llamamos un vector. Está en la parte de abajo. Dice, el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos que son equivalentes a un segmento de recta dirigido es un vector en el plano. O sea, decimos que, por ejemplo, ahí donde está el mouse, ¿ya lo vieron? Esas 6 flechas representan un solo vector. ¿Por qué? Porque el vector, ¿cómo se define el vector? ¿Cómo se define el vector? Es una cantidad que tiene magnitud y dirección, ¿no?
Un vector se puede definir como una cantidad que posee magnitud y dirección. Y si tiene la misma magnitud y la misma dirección, ¿qué significa? Pues que es la misma. O sea, si un vector tiene 5, vamos a suponer 5 newton con un ángulo de 30 grados y otro vector tiene 5 newton con un ángulo de 30 grados, pues es el mismo vector. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. 5 newton con un ángulo de 30 grados y otro vector tiene 5 newton con un ángulo de 30 grados. Pues es el mismo vector, porque el vector se define como una cantidad que posee magnitud y dirección. Si tiene la misma magnitud, la misma dirección, estamos hablando del mismo vector. Aunque partan en puntos distintos. O sea, su punto inicial puede estar en otra posición, más sin embargo es el mismo vector. Y tú puedes decir, es que profe, son dos fuerzas distintas. Son 5 newton, pero están en distinta posición. Uno está aquí y el otro está del otro lado. Son distintos vectores. No son distintos vectores. Es el mismo vector aplicado en distintos puntos. ¿Vale? Entonces, ahí está el detalle, que el conjunto de todas las flechas que tienen la misma magnitud y la misma dirección es lo que llamamos vector. Es un vector. Entonces, ¿cuántas flechas podemos tener? Infinidad de flechas. Sin embargo, pueden estar representando el mismo vector. Porque si todas las flechas tienen la misma magnitud y la misma dirección, pues estamos hablando de un solo vector aplicado en distintos puntos, pero pues es el mismo vector. Entonces, de aquí, cuando estamos haciendo ejercicios y yo agarre y ponga una flecha, no un vector, y lo agarre, y pues voy a agarrar este vector y lo traslado, lo pongo en otro lado. No pasa nada. ¿Por qué? Porque es el mismo vector. Es el mismo vector. Claro, aplicado en distintos puntos. Es lo único que tenemos que tener en cuenta, que eso sí, aplicado en distintos puntos, pues puede ocasionar alguna variación en la aplicación que estoy requiriendo, pero pues es el mismo vector. Entonces aquí nada más tengámoslo en cuenta. Bueno, en la parte de abajo aparece lo que les decía, que en los libros y en este libro específicamente y en muchos otros libros también, los vectores se escriben con negritas, tal como aparece ahí V y W, ¿no? Nosotros a mano lo vamos a poner V y W en latino normal con su flecha en la parte de arriba. Dale. Ok. ¿No tengan alguna duda? Todo esto es como que pura teoría, pero pues es importante antes de hacer algún ejemplo. ¿Alguna duda, muchachos? Ninguna, profe. No, profe. No, ninguna. No, profe. Por el momento no, profe. No, profe. Ninguna. Ok. Vámonos con el primer ejemplo. Dice aquí. Sea B el vector representado por el segmento dirigido que va de 0, 0 a 3, 2. Y sea U el vector representado por el segmento dirigido que va de 1, 2 a 4, 4. Mostrar que B y U son equivalentes. Entonces, ¿cómo mostramos que son equivalentes? Calculando ¿qué cosa? La magnitud y la dirección. Es correcto. Magnitud y dirección. Bien, ¿cómo calculamos la magnitud de un vector? Pues la magnitud de un vector, si nos vamos geométricamente, porque como al final se representa, o sea, geométricamente lo representamos con una flecha. Me voy al pizarrón para que lo revisemos a detalle. ¿Ok? Geométricamente es una flecha. Pues como es una flecha, ¿cómo calculamos? Pues la distancia de la flecha. ¿Cómo se calcula? Está muy fácil.
tú puedes tener aquí la componente en X del vector y la componente en Y del vector. Esa sería la componente en X y la componente en Y. Y si nos fijamos, formas un triángulo pitagórico. O sea que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la norma de este vector. Claro que aquí me dice el ejercicio que parte de 0, 0 y termina en 3, 2. Significa que el 3 es la componente en X y el 2 es la componente en Y. Si tú lo ves en el plano cartesiano, aquí quedaría XY. El punto 3,2 estaría aquí donde termina el vector. Significa que 3 es la componente en X y 2 es la componente en Y. Entonces, para calcular esta distancia, pues utilizaríamos el teorema de Pitágoras. Aquí vamos a ponerle, este era el vector sea B, vector G. Este es el vector B. Entonces, el vector B, primero la norma del vector. ¿Qué haría con el teorema de Pitágoras? Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Entonces, la hipotenusa quedaría como la raíz cuadrada. De aquí es donde sale como la distancia de 2 puntos, ¿cierto? Lo que vieron en geometría analítica. Entonces, aquí lo voy a calcular. Quedaría raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. La componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado. Esto nos da la raíz cuadrada de la componente en X, que es 3, y la componente en Y, que sería 2. Esto sería 9 más 4, 13. Raíz de 13. Esa sería la norma de B. ¿Sí? Ahora la dirección de B. La dirección de B, pues es la pendiente, el ángulo que tengamos aquí. ¿Cómo calculamos la pendiente? Pues con la tangente del ángulo. Sabemos que la tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto, ¿cuál es? Es el opuesto, ¿no? Que sería la componente en Y. Y el cateto adyacente es el cateto junto adyacente, pues es la componente en X. ¿Cierto? Entonces aquí tendríamos que la tangente del ángulo es componente en Y, que sería 2, y componente en X, que sería 3. Entonces la tangente es lo que llamamos pendiente. O sea, la pendiente es 2/3. Ahí está. Ahí está. La tangente del ángulo es 2/3. ¿Vale? Bien, ahora vamos a calcular la magnitud y la dirección del segundo vector, que es el vector B. El vector B parte del punto 1, 2 y termina en 4, 4. Si se acaba la sesión, entran de nuevo, muchachos, para terminarlo, dale, porque creo que quedan 2 minutos. Ok, profe. Aquí eran 3, el 1 quedaría como por acá. 1, 2 quedaría como por acá. Y termina en 4, 4. Como por acá, más o menos. A ver. Lo estoy dibujando más o menos a escala. Para que aquí quede acá. Ahí está más o menos así.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí en este caso? Pues lo mismo, encontrar la componente en X y encontrar la componente en Y. Entonces, para encontrar la componente en X, aquí ubicamos el punto. Este punto sería 4, es 4,2. Y hacemos el cálculo. Lo voy a poner por aquí el pizarrón. Aquí la pantalla. Parte de arriba para hacer el cálculo. Ahí está. Entonces aquí hacemos el cálculo y, bueno, este sería el vector 1. Sí, el vector 1. Entonces, para encontrar la norma del vector U, aquí tendríamos norma del vector U es igual a la raíz igual de los componentes. Componente en X más componente en Y.